Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a recordar a las abuelas de Plaza de Mayo y su destacado rol durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina. Ellas, sin duda, son mujeres que personifican la consigna de memoria, verdad y justicia. Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977 con el objetivo de localizar y restituir a sus legítimas familias a todas las niñeces desaparecidas durante aquel régimen militar que en marzo de 1976 asumió el poder en Argentina a través de un golpe de Estado. En el marco de lo que se denominó Proceso de Reorganización Nacional, 30.000 personas de todas las edades, géneros y condiciones sociales fueron desaparecidas. Entre ellas, centenares de bebés que fueron secuestrados y secuestradas con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas en diversos centros de detención clandestinos. Tal como se afirma desde la página oficial de Abuelas de Plaza de Mayo, algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como ANN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Nada ni nadie detuvo a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez que investigaban las adopciones de la época. También recibían las informaciones que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos. Las abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos, que como sus padres ven violado su derecho a la identidad y que con esta finalidad trabajan los equipos técnicos de la institución, además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos los responsables de estos gravísimos delitos. Entre todas esas heroínas de pañuelos blancos, en esta clase nos vamos a detener en la historia de la querida María Isabel Chorovic de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo e incansable luchadora por los derechos humanos y la búsqueda de los nietos robados por la dictadura, en especial de Clara Naí, su nieta, a la que no pudo encontrar en vida. Chicha, como se la apodaba cariñosamente, falleció en el 2018 a los 94 años, dejando a la sociedad argentina el legado de la búsqueda de su amada nieta. A continuación, queremos compartirles un pequeño fragmento de una entrevista que Chicha realizó en el 2011 junto a la periodista Ana Cacopardo. Allí, ella narra intimidades de su familia, la complicidad de la Iglesia con la dictadura, la profunda angustia sentida ante el asesinato de su hijo y nuera por parte del terrorismo de Estado y la inagotable búsqueda de justicia, pero también de su nieta desaparecida. El 24 de noviembre de 1976, Chicha Mariani esperaba a su nieta, Clara Anaí, de apenas 3 meses. Ese día le tocaba cuidarla. Mientras aguardaba, Chicha tejía, ignorando que en esas horas cambiaría definitivamente el rumbo de su vida. Este es uno de los lugares de trabajo míos y acá estoy rodeada de las fotografías de mi nieta Clara Anaí, de Diana, la hermosa Diana, de mi hijo Daniel, con una foto sacada muy pocos días antes de todo el desastre en la casa. Y es como que en su cara se transparenta la preocupación. Su nieta, Clara Anaí, fue la única sobreviviente de un descomunal operativo militar realizado ese 24 de noviembre del 76, en plena dictadura, en la ciudad de La Plata. Saber que Clara Anaí estaba con vida la mantuvo en pie, y la esperanza de encontrarla inició un largo y sinuoso camino
que todavía continúa. Cada 12 de agosto, el día del cumpleaños de Clara Anaí, Chicha Mariani organiza una suelta de globos en La Plata. Y los globos son como botellas al mar, que tal vez, acaso, un día, lleguen hasta su nieta. Cuando mi hijo tenía unos 12 años o 13, que estaba en el secundario, me di cuenta que estaba yo muy encima de él, que lo aconsejaba, me metía en sus cosas, no demasiado, pero sí que no debía hacerlo. Tenía un solo hijo, así es que naturalmente quería saberlo todo, dónde fuiste, qué hiciste, qué comiste. Y pensé, tengo que salir de la casa a algún lado. Gané el concurso en el liceo y ahí estuve hasta el 76. Ahí descubriste un mundo. Ahí descubrí otro mundo. Yo diría que ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de la verdad, no del paraíso en que había creído toda mi vida, ¿no? También, que habían otras cosas. ¿Y cuándo empezaste a conversar con tu hijo de estos temas, ¿no? Empezaste a comprender cabalmente cuál era el compromiso militante, las opciones políticas de Daniel. Hizo un viaje con los chicos que hacían judo con él, 4 chicos como él, ¿no? 17 años, 16. Y se fueron al norte. Ese fue su primer despertar. Me dijo, mamá, he visto cosas que yo no sabía que existían. Los presos en la frontera pidiendo un cigarrillo por una ventanita chiquitita, un niño abandonado y cosas así, la pobreza. Vio la pobreza, el hacinamiento. Y cuando volvió a casa de ahí, me dijo así, todo sucio como venía, ¿no? Sin lavarse las manos, sin decir ni hola. Dice, mamá, dormí en la cama del Che Guevara. Y yo pregunté, ¿y dónde? En Misiones. Dice que había una casa, que era una familiar y ahí iba a dormir. Dice, ¿vos sabés dormir en la cama del Che Guevara? Y le dije, ¿quién es? No me olvidé la mirada de él. ¿No sabés quién es el Che Guevara? No sé. Me explicó él. Ese fue el primer día que hablamos de algo que podría llamarse política. Esta foto, el que los casó a los chicos es el padre José Montes, que era de la capilla esa que está en 6 y 58, 59, por ahí. En la ciudad de La Plata. En La Plata. El mismo que luego sería auxiliar de Monseñor Plaza. Exacto. Bueno, este señor Montes, los chicos le tenían mucho afecto y mucha confianza. Y Posky tenía una profunda religiosidad que yo no sé, será porque tenía herencia polaca, no sé. Y que son tan religiosos. Y Diana no, atea completamente. Entonces la preparó el padre Montes con el monseñor Ruta, que estaba entonces acá. La bautizaron y después, unos días después, el casamiento. Ese padre que los casó, ese José Montes, me recibió en la catedral cuando ya habían secuestrado a todos, ya habían matado a mi hijo, porque yo iba a pedirle por Clara Anaí. Por tu nieta. Por mi nieta, de 3 meses. Y me prometió todo, se acordaba de ellos, todo muy amable. Cuando volví por la respuesta, como él me había dicho, me echó de la catedral. Que dejara tranquilo a quienes la tenían, que no molestara más. Y le dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago si es mi nieta? Y me dijo, rece. Le dije que no hacía otra cosa que rezar. Y entonces se levantó y me señaló la puerta. Hay una serie de fotos que
avanzan a un momento hermoso que es cuando te convertiste en abuela, cuando nació Clara Nay. Clara Nay. La primera que vemos aquí, bueno, acá está Diana con Clara. Diana con Clarita. Sí, fueron momentos hermosísimos. Nosotros habíamos ido a Europa y volvimos y nos tenían la noticia que estaba embarazada Diana. Y cuando iban a hacer Clara Nay, mi marido estaba en Italia trabajando y pidió permiso y se vino para estar en el nacimiento. No sabíamos si era varón o nena. Cuando vivíamos en 44 y 21 acá en La Plata. Y cuando salíamos, nos avisó mi hijo que estaba en el Instituto Médico Platense. Y vengan rápido porque ya nace, dijo. Salimos, mi marido manejaba a toda velocidad, cruzando la Plaza Ascuénaga así. Le dije, es una nena. ¿Quién te dijo? Me dice. Le digo, nadie, pero acabo de saber que es una nena, vas a ver que es una nena. Yo quería una nena, él también, ¿no? Y llegamos y estaba mi hijo serio, pálido, sentado solito en una silla, mudo. Y le dijimos, ¿tan solo estás en esto? Y me dice, sí, ¿por qué esa cara? Y me dijo, ¿cómo querés que esté? Dice, contento. Estoy contento porque llega la nena, pero dice, es una responsabilidad tan grande. Claro, era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Muchas cosas que vos ignorabas, además, Chicha. En términos de su responsabilidad. No, no sabía. Yo no sabía que tenían una imprenta en la casa, oculta. Sí sabía que se cuidaban, sabía que iban a los barrios, que vaciaban mi heladera para llevarse comida a los barrios. La comida por algún barrio. Y mientras tanto, Clara Nay crecía. Crecía. Ahí me la dejaba Diana los lunes, los miércoles y los sábados. Así que eran mis días de gloria, ¿no? El 24 de noviembre de 1976 fue el día en que se produjo ese descomunal operativo militar en la casa de calle 30, donde vivían ellos, donde vivía Clara Nay. Ese día, ¿qué estabas haciendo? Esperando a Clara Nay, di clase hasta las 11, me tomé un taxi, me fui apuradísima a mi casa a preparar todo para recibir a Clara Nay. La bañaba yo. Así que fui, arreglé todo, me instalé en ese sillón que salía por ahí. En el que vivas recién. Sí. A tejer una batita rosada que estaba haciéndole. Me acuerdo, un color rosa pálido. Y no llegó Diana a la 1, llegaba siempre. Y no llegó. Y yo me empecé a preocupar y ahí empezaron a sonar tiros y pasaban camiones del ejército por la calle, calle 44, y pasaban helicópteros y yo volví a tejer un poco y ya suspendí en la mitad de un punto y ahí quedó el tejido para siempre. Justo la madre vive ahí. Me encanta tranquila. No, está bien. Mira, prefiero... Chicha, cuando lo asesinan a Daniel, ¿qué es lo que te mantuvo en pie? Me quise morir. Me quise dejar morir.
y no quería comer, estaba en la cama ahí, y de repente habló una amiga de muchos años atrás y me dijo que la nena estaba viva y que si quería yo saber algo, que fuera al otro día a tal lugar donde su jefe y ella me iban a contar. Así que fui en un operativo de silencio que no te cuento porque todo fue escondidas, y era para decirme que habían ido a hablar con el comisario de la comisaría Quinta, Sertorio, que era amigo del señor y él les confirmó que sí, que la nena estaba viva y que si yo la buscara, la buscara por la ropa, no por nombre ni nada. Y después fui a verlo. Y eso me sacó de la cama, me sacó porque tenía que buscar a Clara Nay. En realidad me salvó. Ahí volviste a vivir. Te digo, tengo una seguridad nueva este año, que es eso que te acabo de decir, que otros van a seguir buscándola. No voy a estar sola, como no he estado este año, estuve muy acompañada buscándola y llegaron mail y noticias que pueden ser o pueden no ser Clara Nay. Todo esto me da esperanzas de que va a aparecer aunque yo no la vea. Por eso recordás siempre la frase de Luther King, ¿no? Claro. Lo adopté como lema mío, ¿no? Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano. Como vimos, fue la esperanza por reencontrarse con su querida Clara Nay lo que mantuvo con vida a Chicha. La búsqueda de memoria, verdad y justicia en este caso, como en tantos otros, es fundamental para la construcción de sociedades más democráticas, justas y sensibles a todas las atrocidades de un pasado al que no queremos ni debemos volver. En este sentido, la casa Mariani Teruggi, ubicada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, es un recordatorio de aquel nunca más. En ese inmueble, hoy convertido en museo, vivieron Daniel Mariani, Diana Teruggi y su hija Clara Nay Mariani, de 3 meses de edad. Del hecho donde asesinaron a Diana y otros de sus compañeros de militancia que se encontraban en la casa aquel noviembre de 1976, persisten aún en las paredes las marcas de los impactos de bala de todos los calibres, lo que la constituye en un elocuente testimonio del accionar del terrorismo de Estado. Desde 1998, cuando los familiares de estas víctimas recuperaron la casa, se intentó mantener tal como quedó luego del ataque. A partir de ese entonces, la casa, única que se conserva en el país en esas condiciones, se encuentra abierta un día a la semana para ser visitada por cualquier persona, institución educativa o familia. También se realizan allí actos conmemorativos y homenajes organizados por la asociación Anaí. En esta casa está toda la historia de mi familia, de mi hijo y de mi nuera, que era como una hija también, y espero que la casa esté viva siempre, como lo está ahora, por el recuerdo de ellos y para que perdure la memoria, para que no vuelva a ocurrir nada parecido, afirmó Chicha Mariani el 24 de noviembre de 2015. Te extraño, pequeña mía, Clara Anaí. Batita rosa, ojos traviesos,
yo te recuerdo buscando besos que no te di. En la mirada de cada nieto que aparecía te vi volver. Cómo te extraño, pequeña mía, Clara Anaí. Pasaron años de tu partida, pero conservo muy dentro mío una costumbre. Compro muñecas que en sus cajitas esperan quietas por tu regreso para jugar. Te extraño, pequeña mía, Clara Anaí. Un día en sueños te vi crecida, sonrisa pura tan parecida a tu mamá. En la mirada de cada nieto que aparecía te vi volver. Cómo te extraño, pequeña mía, Clara Anaí. Algunas noches cansada y triste, mi voluntad pudo flaquear, y sin embargo esta esperanza que me acompaña me dio las fuerzas tan necesarias para luchar. Cómo te extraño, pequeña mía, si hoy me muero porque mi cuerpo, este que habito, no me resiste, no aguanta más. Yo sé que un día, venciendo el tiempo que es tan finito,